Atención viajeros. Próxima salida. Dirección: Granada, Valencia, La Alpujarra. Últimos viajeros. Por favor, suban al autocar. Buen viaje. Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Voces del Reencuentro, el lugar donde las personas mayores de 70 años nos regalan el mayor tesoro que poseen, su historia. Antes de comenzar nuestro viaje, quiero recordaros que podéis seguir este proyecto en vuestras plataformas favoritas de podcast y también en nuestro canal de WhatsApp, Voces del Reencuentro, donde compartimos cada estreno, novedades y todo lo relacionado con este proyecto, porque cada jueves nos espera una nueva historia. Y ahora sí, acomodaos en vuestro asiento, mirad por la ventanilla, porque hoy volvemos a viajar. Hubo un tiempo en el que viajar era mucho más que recorrer kilómetros. Era preparar la maleta durante varios días, guardar la ropa, preparar la tortilla, los bocadillos, la botella de agua y revisar una y otra vez que nada se quedara en casa. No existían los teléfonos móviles, ni los navegadores, ni aplicaciones que te dijeran cuánto faltaba para llegar. Solo existía una ilusión, la de volver, porque aquellos viajes no eran vacaciones, eran reencuentros. En mi casa nunca hubo coche. Mi padre no tenía carnet de conducir, así que cada verano nuestro coche era un autocar. Todavía recuerdo perfectamente aquel sonido, aquel motor, aquellas puertas, aquella mezcla de conversaciones de personas que apenas se conocían, pero que compartían exactamente la misma ilusión: volver a casa. El conductor comenzaba muy temprano, iba recorriendo pueblo tras pueblo, parando y otra vez, recogiendo familias, recogiendo maletas, recogiendo historias, hasta que el autocar terminaba completamente lleno. Y entonces comenzaba la aventura. Yo era un niño, y como hacen todos los niños, convertía cualquier asiento en un mundo entero. Me giraba, apoyaba las rodillas en el suelo y en el asiento me ponía a jugar con mis muñecos. Me inventaba historias, mientras por la ventanilla el paisaje iba cambiando poco a poco: montañas, pueblos, campos, gasolineras, carreteras interminables. Y sin darme cuenta, el viaje se hacía pequeño. Porque cuando eres niño, la imaginación siempre viaja más rápido que el autobús. Pero había un momento que todos esperábamos. Por la noche, y con ella por la zona de Valencia. Aquella parada de carretera, todavía puedo verla, el autocar detenido, las luces, el olor a café, a bocadillos recién hechos. Algunos pasajeros entraban al restaurante, otros preferían quedarse fuera, abrían la bolsa, sacaban el bocadillo preparado desde casa y cenaban sentados en cualquier banco. Nadie tenía prisa, porque todos sabían que todavía quedaba camino, y después volvíamos a subir al autocar. Las luces del autocar se apagaban poco a poco, muchos dormían, otros seguían hablando bajito, y los niños intentábamos dormir, aunque la emoción nos lo ponía muy difícil, porque sabíamos que cada kilómetro nos acercaba a nuestros abuelos. El momento más bonito del viaje, de verdad, no terminaba cuando el conductor apagaba el motor, terminaba cuando se abrían aquellas puertas. Y allí, esperando, siempre estaban ellos, mis papicas. No importaba la hora, ni si hacía calor, ni si ya era de madrugada. Allí estaban como si llevaban semanas contando los días. Y yo ni siquiera esperaba que bajaran las maletas. Salía corriendo, no hacia la casa, no. Corría directamente al huerto, porque mi abuelo, mi papica, hacía algo que nunca olvidaré. Se suele sembrar las fresas mucho antes, pero él sembraba unas pocas más tarde, solo para nosotros, solo para que cuando llegáramos en verano todavía pudiéramos comer fresas recién cogidas del huerto. Hoy de mayor he comprendido que aquello nunca fueron las simples fresas. Aquello era amor, del que no necesita palabras, del que se demuestra con pequeños gestos, del que permanece toda una vida. Y entonces, sin darte cuenta, llegaba el día más triste, el de volver. El autocar esperaba otra vez, las maletas estaban preparadas, los abrazos duraban un poco más, y mi madre lloraba desconsoladamente, porque no dejaba solamente un pueblo,
dejaba a sus padres, dejaba su infancia, dejaba una parte de su corazón, hasta el verano siguiente. Y precisamente de aquella mujer que un día dejó Tablones, un pequeño pueblo de la Sierra de la Alpujarra, en Granada, para comenzar una nueva vida, vamos a hablar en nuestra primera parada. Atención, viajeros, hacemos nuestra primera parada. Bajamos unos minutos para conocer la historia de María. Una historia de amor, de despedidas y de valentía. Les rogamos que escuchen con calma, porque hay viajes que duran toda una vida. Hay personas que necesitan años para enamorarse. Hay otras que apenas se ven unas pocas veces y aún así construyen toda una vida juntos. Hoy estamos acostumbrados a hablar todos los días, a enviar mensajes, a hacer videollamadas, pero hubo una generación que aprendió a quererse esperando una carta, esperando una visita, esperando semanas para volver a verse. Mis padres pertenecieron a esa generación. Mi padre trabajaba lejos y mi madre seguía viviendo en Granada. No había móviles, no había fotografías que enviar. No existía esa inmediatez de hoy. Solo existía el papel y la tinta, y la ilusión de abrir un sobre. Mi padre escribió 3 cartas, solo 3, pero en aquellas 3 cartas iba escrita toda una vida, porque el amor no siempre necesita muchas palabras. A veces solo necesita ser verdadero. Y así comenzó una historia. 2 personas, 2 mundos diferentes y un mismo futuro. Después llegó una decisión enorme. Mi madre dejó su tierra, su familia, sus costumbres, sus montañas, su pueblo, y subió hacia Cataluña. No sabía cómo sería aquella nueva vida, solo sabía que allí estaba la persona con la que había decidido compartirla. Y hoy parece fácil. Cogemos un coche, un avión, volvemos cuando queremos, pero entonces marcharse significaba empezar completamente de nuevo. Otro idioma alrededor, otro trabajo, otra forma de vivir y mucha incertidumbre. Sin embargo, aquella generación nunca hablaba de sacrificios, simplemente hacía lo que tocaba hacer. Y gracias a esas decisiones, hoy existimos nosotros. Y una pregunta que me gusta hacer siempre. ¿Cómo fue tu primer beso? ¿Te acuerdas? Ay, yo no me acuerdo ya de eso. Ay, en aquellos tiempos, que no te dejaban salir. Agárrate que viene Pero se curva. olvida. En un momento, ¿qué día fue? Ay, ¿Con yo quién no me fue? acuerdo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues sería con tu padre. Mi marido. Porque con otros sí tenía amigos, pero no llegamos. ¿No? ¿Con el duende fue? ¿Eh? ¿Con el duende? Yo creo que fue con el duende. ¿Y cómo También fue? tuvimos que hacer, porque mi mamica no nos dejaba. Mi madre era, pues había que estar al acecho. Bueno. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezó todo con el duende? Pues con el duende empezó, pues yo no lo sé, porque ni me lo creo. Porque él tenía a su hermana María allí en el pueblo, porque su hermana María se estaba con una tía, con su tía Rosenda, que la había criado. Y ellos se vinieron aquí a Barcelona, sus padres y esto, y ella estaba allí. Y yo cuando ella cosía, porque ella cosía para la calle, yo cuando día que no iba a trabajar, pues me iba para enseñarme a coser con ella. Y ya nos hicimos amigas. Y el primo Paco, su primo, el hijo de Casquito la Duenda, el Paco, pues un día estaba allí y nos hicimos una foto juntos y es porque lo lió todo. Porque él le mandó la foto a su primo que estaba en la mili. Dice, no te pienses que esta es amiga mía, que no es nada. Medio parienta, porque mi padre y su padre eran parientes. Decían que no sé de qué. Y entonces a raíz de ahí me empezó a escribir tu padre. Entonces yo le iba contestando y bueno, hasta que después nos conocimos. ¿Te fue escribiendo cartas? ¿Qué? Escribiendo cartas. ¿Y no os conocíais todavía en ese momento? ¿Cuánto tiempo estuviste sin conoceros? Pues yo no sé cuándo sería eso, pero hasta unas vacaciones que fue. ¿Creo que fue un año, 6 meses? No sé si de años. Él estaba en la mili. Cuando empecé a escribir, estaba en la mili todavía. Cuando acabara la mili, aquellas vacaciones, que yo ya no me acuerdo tantos años hace, son 56 años. ¿Cómo me voy a acordar de Entonces, todo? vosotros empezaste vuestro amor escribiendo cartas. Escribiendo cartas. Y él me escribía muchos versos, me mandaba muchas postales de Mallorca, porque estaba en Mallorca en la mili, en Menorca. ¿Escribía bien? Sí, eso sí tenía. Tiene una letra muy guapa. Y para escribir versos era un imperio. Y de por ahí te coló, te ligó. Sí, sabía escribir muy bien los versos. Y era muy buscanovia. Sí, ¿por qué? Que le buscaba novia a tu Dios. ¿Ah, sí? Sí, a su tío Paco, le buscó la novia.
Ya. Y le escribía en las cartas a la novia del tío Paco, que los mismos versos que me mandaba a mí, se los mandaba el tío Paco a su novia. Pero era escrito Por el mismo. por el mismo, Por el duende. por el duende que escribía todas esas cosas. ¿Cuántas veces os visteis? ¿Qué? Nos vimos, ¿Cuántas casaros? Hasta que os para que fueron 2 y las de casarnos 3. 3 veces os llegasteis a ver. Me parece a mí que sí. Un poco valiente, ¿no? Fui yo a Barcelona. 4 veces. Fui a Barcelona, que fui a conocer a la mujer de mi hermano, a mi cuñada, Katy, y estuve en la casa de ellos, y a ver a Sabadell para ver dónde me iba a vivir, porque yo no conocía a nadie, nada más que era a él, porque la que conocía era a su hermana María, pero su hermana María estaba allí en el pueblo, no estaba con sus padres aquí. Pues vine a ver dónde me venía y a conocer la familia, pues yo no los conocía tampoco. Es decir, que no conocías ni a la familia. No conocía a nadie, no conocía nada más que... Es decir, que te casaste prácticamente sin conocerlo, tan solo por letras. Sí. Y sin eso, un poco valiente, ¿no? Ya. Demasiado valiente, pero las circunstancias la dan así. ¿Por qué circunstancias? Hombre, porque mamita, pues éramos... Claro. Te casaste principalmente también por salir de tu casa. Exactamente. Porque no... Cada vez que escucho a mi madre, me doy cuenta de una cosa. Ellos nunca pensaron que estaban haciendo algo extraordinario. Nunca buscaron reconocimiento. Nunca esperaron aplausos. Simplemente vivieron, trabajaron, sacaron adelante una familia y siguieron caminando. Hoy hablamos mucho del éxito, del dinero, de conseguir objetivos, pero quizá el mayor éxito sea otro, conseguir llegar al final de la vida, mirando atrás y sentir que todo mereció la pena. Ellos construyeron hogares, no casas, construyeron familias, no números, y nos enseñaron algo que hoy sigue siendo igual de importante, que el amor no siempre hace ruido. Muchas veces se demuestra con pequeños gestos, con una carta, con una espera, con una despedida, o con la valentía de dejar toda una vida atrás para empezar otra completamente nueva. Pero nuestro viaje continúa, porque mientras unos dejaron su tierra, otros vieron cómo aquella tierra cambiaba para siempre. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta la Costa de Granada, hasta una mujer que ha visto con sus propios ojos cómo un paisaje puede transformarse por completo. Allí nos espera Carmen. Atención, viajeros, retomamos nuestro camino. Nuestra siguiente parada nos lleva hasta Carchuna, en la costa de Granada. Hoy nos espera Carmen, una mujer que ha visto cómo los huertos que había cuando llegó a esta zona se transformaban, con el paso de los años, en el inmenso mar de plástico que hoy alimenta a media Europa. Les invitamos a bajar con nosotros y descubrir su historia. Gracias. Dicen que el paisaje cambia, pero solo quien ha vivido muchos años es capaz de darse cuenta de cuánto. Porque el paisaje también envejece, también cambia, también cuenta historias. Hay personas que recuerdan una calle donde hoy hay una avenida, un río donde hoy hay una autopista, o un bosque donde ahora solo quedan edificios. Nuestra siguiente protagonista ha vivido uno de los cambios más impresionantes que pueden verse en España. Cuando ya llegó, todo era campo, todo eran huertos, todo era tierra abierta mirando al Mediterráneo. Hoy, ese mismo lugar es un inmenso mar blanco, miles de hectáreas cubiertas de plástico, los famosos invernaderos de la Costa de Granada. Quien no conoció aquello pensará que siempre fue así, pero no. Antes había otro paisaje, otra forma de vivir, otra manera de entender el campo. Cada generación tiene un recuerdo diferente del mismo lugar, y quizá por eso es tan importante escuchar a quienes estuvieron allí desde el principio, porque cuando ellos ya no estén, nadie podrá contarnos cómo era realmente. Hoy, la costa alimenta a media Europa, pero antes alimentaba sueños, sueños de familias enteras, de hombres y mujeres que trabajaban de sol a sol, que no conocían horarios, que vivían pendientes del tiempo, del agua y de una cosecha que nunca estaba asegurada. Escuchemos a Carmen. ¿Y actualmente dónde vives? ¿Cómo se llama el pueblo que vivimos? ¿Dónde estamos? ¿Aquí ahora? Sí. Pues en Carchuna. Carchuna, que es la costa de Granada. En la costa de Granada. Es decir, Cerro Negro era la sierra. La sierra también. Y esa la costa. ¿Y ese cambio tan radical de venir de la sierra a la costa? Pues mira, pues sí, pues me vine de allí. Bueno, ya de allí pasamos, de Tíjula pasamos a los Tablones. ¿Qué hora se va? Sí, los Tablones. Claro. Vale, llegaste a vivir en Tablones. Claro, la Curtido Vera, estuve viviendo un año. Luego yo cuando me casé, viví en Los Cigarrones. Luego de Los Cigarrones viví a Barranquillo. Y de Barranquillo ya pues venimos aquí.
Aquí vine una ocasión que tenía aquí mi marido tenía aquí Tito unos tíos y vinimos a verlos. Y yo cuando entré por el túnel, ahí, El túnel este de Torrenueva a Cartagena. sí, pues, ves todo tan llanito, todo tan llano, pues me gustó muchísimo. Ujú. Y yo por quitar el sitio de la sierra y quitar que estuviera así solo en la sierra para acá y para allá, pues me gustó aquí y no me mal. ¿Te gustó por el clima? Por el clima, por lo llano y todo. Porque hay mi ocasión buscamos por hermano de mi tío Paco, que era tío de mi marido, pues estuvimos aquí, buscamos tierra, nos vimos un cortillo ahí, un poco más para arriba, y nos venimos aquí. Lo que sí, cuando tú viniste no tiene nada que ver a lo que es hoy en día Carchuna, porque No, que disparate. y todo eso. Aquí, yo pasaba, por este camino de aquí a la casa, había el camino, aquí. Y por aquí para arriba, pasamos, y todo era pues, cañizo, medadero no había ninguno. Claro. Aquí era cañizo y tierra, arenados poco del mío. Sí, sí. Y cuando empieza ese cambio de invernadero, porque vosotros tuviste invernadero, ¿cómo fue ese cambio? Porque es un riesgo en ese momento, decir. Sí, claro, pero bueno, lo mismo, pues ya, pues más contento, porque vamos pues seguiría mejor, muy bien. Sí, que se notó de inicio, Sí, se notó sí. que fue productivo, Sí, que sí, dijiste, sí. bueno, ha sido un buen cambio, ha sido un buen Sí, momento, una buena decisión. Sí, muy bien. Atención, señores viajeros, dentro de unos instantes realizaremos una nueva parada. Aprovechen estos minutos para descansar, y para escuchar una historia que nos recuerda que la vida no siempre elige el camino más fácil, pero sí el que nos hace más fuertes. Hay recuerdos que se convierten en el viaje de toda una vida. Les esperamos de nuevo en el autocar. Gracias por viajar con nosotros. Hay recuerdos que jamás abandonan a una persona. No importa cuántos años pasen, no importa cuántos kilómetros recorramos, hay imágenes que permanecen intactas, porque hay momentos que dividen una vida en dos, un antes y un después. Nuestra siguiente protagonista todavía era una niña, y como cualquier niña esperaba con ilusión la llegada de su madre. Le habían dicho que venía de Granada, y ella imaginaba exactamente lo que cualquier hija imaginaría: un abrazo, un beso, volver a verla. Pero aquel día no bajó una madre del coche, bajó un ataúd. Y aquella niña vio por primera vez que la vida también sabía ser injusta. Hay pérdidas que nunca se superan del todo. Aprendemos a vivir con ellas, pero nunca dejan de acompañarnos. Quizá por eso todos seguimos necesitando a nuestra madre, aunque hayan pasado 40 años, aunque ya peinemos canas, porque una madre nunca deja de ser refugio, nunca deja de ser hogar, y cuando falta queda un silencio que nadie consigue llenar. Pero la vida no siempre concede tiempo para detenerse. Aquella niña creció y años después volvió a hacer una maleta, y esta vez el destino era Francia, muy lejos de casa, muy lejos de todo lo conocido, sin dominar el idioma, sin saber qué iba a encontrar, solo con la esperanza de construir un futuro mejor. Qué enorme valentía tenía aquella generación. Hoy preparar un viaje significa reservar un hotel, consultar el tiempo, mirar opiniones por internet. Ellos cruzaban fronteras sin saber siquiera cómo sería el día siguiente, y aún así seguían adelante, porque cuando la necesidad llama, el miedo aprende a hacerse pequeño. Escuchemos a Carmen. Bueno, muchas mujeres cuando nacen sus hijos le ayuda a su madre. Tú en ese momento no tienes a madre. Eso es lo que y en Francia, eso es lo que echa falta, hijo. allí en Francia, ¿cómo te organizaste? Pues no tenías ni suegra ni madre. Estábamos los dos porque, claro, estaba mi tía Paca, que también vivía allí, pero mi tía Paca tenía más de una vecina, tenía amigas allí españolas, una señora que se llamaba Nati. Esa mujer para mí fue como una madre a la hora de yo tener a mi hija mayor, porque esa mujer me trataba a mí con tanto cariño, porque mi tía Paca vivía su vida y ella era de esa manera, era muy buena persona, que yo a mi tía la quería mucho y a mi prima, pero la que más se portó conmigo fue la Nati, que era valenciana, y el marido era catalán, pero ella no me dejó a mí. Ella lloraba cuando el médico le dijo que me tenían que intervenir para sacarme a mi niña. Ya. Me tuvieron que hacer una cesárea. Y ella lloraba. Y decía, es que no tiene su madre. Que en esos momentos, lo primero que es tu madre contigo. Ya. Eso es lo más grande que podía haber hecho la vida.
Y luego tienes otra. Cada vez que escucho esta historia, pienso en una palabra: ausencia. Porque ausencias que nos acompañan toda la vida, y sin embargo también pienso en otra: fortaleza. Porque aquella generación nunca utilizó esa palabra, nunca decía qué fuerte he sido, simplemente seguía caminando. Y quizá esa sea una de las mayores lecciones que nos dejan: la capacidad de levantarse, de volver a empezar, de construir una vida, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Hoy muchas veces confundimos felicidad con comodidad. Ellos nos enseñaron que la felicidad muchas veces consistía simplemente en volver a casa, en recibir una carta, en encontrar trabajo, en poder abrazar de nuevo a la familia, o en ver crecer a los hijos. Y mientras escuchábamos estas tres historias, quizás nos hayamos dado cuenta de que todos tienen algo en común: un viaje, una despedida, una esperanza y unas raíces que jamás dejaron atrás. Pero todavía queda la última parte de nuestro viaje, porque antes de bajar definitivamente del autocar, me gustaría compartir una reflexión que une y que quizá nos hayamos dado cuenta de que todas tienen algo más en común. Las tres mujeres que hoy nos han acompañado pertenecen a una misma familia. Las tres nacieron en la misma tierra, granadinas, hijas de la sierra, criadas entre montañas, donde aprendieron desde muy pequeñas el valor del esfuerzo, de la familia y de las raíces. Pero la vida las llevó por caminos muy distintos. Una encontró su destino sin abandonar nunca Granada, solo cambió la sierra por el mar, y desde la costa vio transformarse para siempre el paisaje con el que llegó. Otra dejó atrás su tierra para comenzar una nueva vida en una ciudad completamente desconocida, en la provincia de Barcelona. Allí construyó un hogar, una familia y un futuro. Y la tercera tuvo que ir todavía más lejos. Cruzó nuestras fronteras, llegó a Francia con una maleta llena de incertidumbre y el corazón lleno de recuerdos. Tres caminos diferentes, tres destinos distintos, pero una misma raíz. Porque por mucho que la vida nos lleve lejos, hay lugares que nunca dejamos de llevar dentro. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de este viaje. No importa hasta dónde nos lleve la vida, lo importante es no olvidar nunca de dónde venimos, porque todos, absolutamente todos, viajamos por la vida con una maleta invisible, y dentro de ella llevamos aquello que realmente importa. Atención, señores viajeros, les rogamos ocupen de nuevo sus asientos. Revisen bien antes de subir. A veces olvidamos un bolso, pero otras veces dejamos una parte de nuestro corazón en la parada que acabamos de visitar. Cerramos las puertas y continuamos nuestro camino. Porque, aunque cada uno viaje hacia un destino diferente, todos compartimos el mismo viaje. Todos al autocar. De pequeño hay una imagen que nunca olvidaré: el autocar alejándose. Yo miraba por la ventanilla, mis papicas cada vez más pequeños, mi madre llorando, y yo sin comprender todavía por qué un viaje podía doler tanto. Con los años lo entendí. No lloraba porque terminaban las vacaciones, lloraba porque volvía a despedirse de sus padres, porque sabía que pasaría otro año entero sin abrazarlos. Hoy todo parece más sencillo. Podemos recorrer cientos de kilómetros en pocas horas, hacer una videollamada, mandar una fotografía, hablar cuando queramos, pero quizá, por tenerlo todo tan cerca, hemos dejado de valorar lo importante. Aquella generación vivía esperando el verano, esperando una carta, esperando el siguiente viaje, esperando volver a abrazar a quienes más querían, y quizá por eso cada abrazo tenía un valor inmenso. A veces pensamos que nuestros padres o nuestros abuelos solo trabajaban, pero no, también soñaban, también tenían miedo, también echaban de menos, también lloraban cuando nadie los veía, solo que nunca hablaban de ello, porque pertenecían a una generación que convirtió el silencio en una forma de proteger a su familia. Mientras preparaba este programa me di cuenta de algo: las tres historias de hoy parecen diferentes, pero en realidad hablan exactamente de lo mismo. María dejó Granada, Carmen fue a una tierra totalmente diferente a la que había crecido, y la otra Carmen tuvo que despedirse demasiado pronto de su madre y marcharse, y pasó por Francia buscando un futuro. Tres vidas, tres caminos, tres viajes, pero un mismo destino: salir adelante. Y entonces comprendí que el verdadero protagonista de este programa nunca fue el autocar. El protagonista era todo lo que llevaba dentro, porque aquel autobús no transportaba pasajeros, transportaba ilusiones, transportaba despedidas, transportaba abrazos, transportaba niños soñando con volver a ver a sus abuelos, transportaba madres que contenían las lágrimas hasta que el pueblo desaparecía por la ventanilla, transportaba padres que sabían que aquella vida era dura, pero que todo merecía la pena por su familia. Quizá por eso, cuando hoy veo un autocar, ya no veo únicamente un vehículo, veo recuerdos, veo infancia, veo a mi abuelo esperándome, veo las fresas sembradas solo para nosotros, y vuelvo a escuchar aquella frase:
que nunca hacía falta decir: ya estáis en casa. Y quizá todos nosotros también seguimos viajando, aunque ya no sea en autocar. Viajamos cuando abrimos un álbum de fotos, cuando volvemos al pueblo, cuando recordamos a quienes ya no están, cuando pronunciamos un nombre que hace años que nadie decía, porque los recuerdos también saben encontrar el camino de vuelta. Y precisamente por eso existe Voces de Reencuentro, para que esos viajes no terminen nunca, para que las voces de quienes tanto vivieron sigan acompañándonos, porque el día que dejemos de escuchar a nuestros mayores, perderemos mucho más que sus historias, perderemos una parte de nosotros mismos. Y después de este viaje, solo queda la última parada. No es un destino, es un agradecimiento y una invitación para que este autocar nunca deje de llenarse de historias. Atención, señores viajeros, hemos llegado al final de nuestro viaje. Antes de bajar, revisen que no dejan nada en el autocar. Aunque, si durante el camino se llevan un recuerdo, una emoción o una historia para toda la vida, entonces este viaje habrá merecido la pena. Ha sido un placer acompañarles. Gracias por viajar con nosotros y hasta el próximo destino. Mientras preparaba este viaje en autocar, comprendí que el conductor, cuando detiene el autobús y las puertas vuelven a abrirse, cada pasajero recoge su equipaje y casi sin darse cuenta, cada uno continúa su camino. La vida es exactamente igual. Durante ella nos vamos encontrando con personas extraordinarias. Algunas permanecen muchos años, otras solo unas pocas paradas, pero todas dejan algo dentro de nosotros. Quizá por eso nunca deberíamos marcharnos de la vida de alguien sin haber dejado un buen recuerdo. Hoy hemos viajado con 3 mujeres, 3 madres, 3 historias, 3 vidas diferentes y sin embargo, las 3 nos han enseñado exactamente lo mismo, que el amor siempre encuentra el camino, que el sacrificio muchas veces se hace en silencio y que las personas más humildes son casi siempre las que dejan el legado más grande. Cuando comencé Voces de Reencuentro, solo tenía una idea: evitar que estas historias desaparecieran. Con el tiempo comprendí que no solo estaba grabando entrevistas, estaba conservando una parte de nuestra memoria, porque dentro de muchos años, cuando nosotros ya no estemos, alguien podrá escuchar estas voces y descubrir cómo vivieron, cómo amaron, cómo lucharon, cómo soñaron, y comprenderá de dónde venimos. Si alguna vez, mientras escuchas este programa, has pensado en tu padre, en tu madre, en tus abuelos o en alguien que ya no está, entonces este proyecto ha cumplido su misión, porque recordar también es una forma de querer. Y ahora quiero hacerte una petición. Si conoces a una persona mayor de 70 años que tenga una historia bonita que contar, háblale de Voces de Reencuentro. Quizá piense que su vida no tiene importancia, quizá crea que nunca hizo nada extraordinario, pero precisamente ahí es donde suelen esconderse las historias más maravillosas. Nos encantará escucharla, porque todas las vidas merecen ser contadas. Y si este viaje te ha emocionado, te ha hecho sonreír o simplemente te ha llevado por un momento a tus propios recuerdos, ayúdanos a que llegue a más personas. Puedes seguir Voces de Reencuentro desde tu plataforma favorita de podcast. Y si quieres estar siempre informado de cada estreno, de cada entrevista y de todas las novedades del proyecto, búscanos en nuestro canal de WhatsApp, Voces de Reencuentro. Allí siempre viajaremos juntos. La próxima semana volveremos a subirnos a otro viaje, porque todavía quedan muchos recuerdos por descubrir y muchas vidas que esperan ser escuchadas. Ojalá hoy se marchen con una historia más en el corazón que cuando subieron a este autocar. Soy Vicente Martín y esto ha sido Voces de Reencuentro. Muchas gracias por viajar con nosotros y recuerda siempre, lo que no se escucha, se pierde.